Cuando pensamos en la administración tributaria, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente un edificio, oficinas, montañas de papeles. Pero su verdadera naturaleza es mucho más profunda, va mucho más allá. Es en realidad la arquitectura invisible que sostiene al Estado. No es solo una oficina para recaudar, es una de las infraestructuras más críticas. Muy bien, vamos a sumergirnos en este análisis. En los próximos minutos vamos a explorar esta increíble metamorfosis del fisco. Empezaremos por su rol clave en la estatidad, después viajaremos por 3 paradigmas históricos y al final cerraremos con el gran desafío de hoy, forjar un nuevo contrato fiscal para nuestro siglo. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Entendamos bien el rol del fisco como un pilar fundamental del Estado moderno. Y para entenderlo, necesitamos un concepto clave, la estatidad. Ojo, que no se trata solo de tener un gobierno o fronteras. La estatidad es la capacidad real, la capacidad efectiva de un Estado para organizar el poder y articular las relaciones sociales. Es, en esencia, la cualidad de ser Estado. Y aquí tenemos una idea central. Pensemos en la administración tributaria no como un simple ejecutor, sino como una interfaz técnica neutral. Es como un puente, ¿sí? Un puente que conecta la voluntad política del Estado, por un lado, con los derechos y las obligaciones de la ciudadanía, por el otro. Su función es absolutamente crucial, garantizar que la ley se aplique igual para todos, sin arbitrariedades. Entonces, el punto es este, y es importantísimo. Sin una administración técnica que sea fuerte, que pueda llevar las cosas a la práctica, la ley mejor diseñada del mundo es simplemente letra muerta. La agencia tributaria no es un extra, no es un apéndice, es el soporte necesario de la estatidad. Su eficiencia es el motor que permite que el Estado se sostenga. Y bueno, ¿cómo ha ido evolucionando esta arquitectura? La clave para entenderlo está en esta idea. La transformación no es una ruptura, no es un borrón y cuenta nueva. Es un proceso que acumula, que superpone paradigmas. Y esta imagen lo ilustra perfecto. La evolución no es como demoler un edificio para construir otro. Se parece mucho más a la geología. Cada nuevo paradigma se asienta sobre los cimientos del anterior, como si fueran capas de roca. Y claro, esto crea una estructura cada vez más compleja, pero también más sólida, donde la tecnología de hoy, la digitalización, revitaliza y potencia hasta las capas más antiguas. Ahora sí, entremos en la primera gran capa de esta estructura, el paradigma 1.0. Lo podemos llamar, y con razón, la tiranía del papel. Si tuviéramos que resumir esta era en 2 palabras, serían estas. La tiranía del papel. Hablamos de un sistema donde el expediente físico, el papel, era el rey absoluto. Dictaba el ritmo, los procesos y, por supuesto, las limitaciones de toda la organización. El foco de este modelo era, sobre todo, la legalidad y la previsibilidad. ¿Y cómo se lograba? Con una arquitectura de pirámide, súper rígida, muy jerárquica, que además operaba en silos. O sea, cada área trabajaba por su cuenta, sin hablar con las demás. Y en este esquema, la persona no era un cliente, para nada. Era un sujeto pasivo, y su única función era, básicamente, obedecer. Pero claro, el mundo cambió. Y sobre esa base legalista se empezó a construir una nueva capa, el paradigma 2.0, la era del ciudadano cliente. Aquí el cambio fundamental fue de perspectiva. El sujeto pasivo de antes se transformó de repente en un cliente. Alguien que ahora exige eficiencia, agilidad y sobre todo una buena relación entre lo que paga y lo que recibe, lo que se conoce como value for money. Esta etapa se inspiró mucho en la gestión del sector privado. Importó la gestión por resultados, con sus famosos KPIs. Y para ser más eficientes, se buscó consolidar todo en una agencia única, que manejara impuestos, aduanas, todo junto. Y muy importante, empezó a liberarse de la tiranía del papel gracias a los primeros portales de e-taxation. Y así llegamos a la capa más reciente, la que estamos viviendo y construyendo ahora, el paradigma 3.0, que busca algo que suena casi a ciencia ficción, la tributación invisible.
Aquí es donde ocurre un cambio de verdad radical. La tecnología ya no es una herramienta para hacerlo de siempre un poco más rápido, no, se convierte en el eje, en el corazón mismo de la administración. El medio pasa a ser el mensaje y el proceso principal. Ahora el foco se va por completo a la inteligencia de datos y a que todos los organismos públicos puedan hablar entre sí masivamente, o sea, interoperabilidad. Esto hace posible la idea de una tributación invisible, donde cumplir con los impuestos se integra de forma natural en la economía digital. El resultado es que la agencia se transforma en una entidad basada en datos y la gente pasa a ser usuaria y colaboradora activa de todo este ecosistema. Esta imagen, la verdad, captura la esencia del paradigma 3.0 a la perfección. La administración se convierte en una especie de centro neurálgico, un cerebro que procesa en tiempo real una cantidad masiva de información de muchísimas fuentes para poder entender y gestionar la economía con una precisión que antes era impensable. Y el objetivo final de toda esta transformación es un cambio de estrategia fundamental. Es pasar de un control reactivo, la típica auditoría forense que mira lo que ya pasó, a una prevención proactiva. Es usar la inteligencia artificial y el Big Data no solo para encontrar errores, sino para anticiparlos y prevenirlos. Y bueno, esta tabla resume toda esta metamorfosis de un solo vistazo. La evolución es clarísima. Del énfasis en la legalidad pasamos a la eficiencia y ahora a la inteligencia de datos. Del soporte en papel a los portales y finalmente a la nube interconectada. Y lo más importante, fíjense en la visión de la persona, de ser un sujeto pasivo a un cliente, para llegar a ser hoy un colaborador activo. Pero a ver, toda esta evolución tecnológica e institucional tiene un propósito que va mucho más allá. Nos lleva directamente a la necesidad de redefinir el contrato fiscal. Porque el éxito de la gestión tributaria hoy en día no se puede medir solo en cuánta plata se recauda. Su verdadera medida está en el equilibrio que logra, en la equidad y la cohesión social que nacen de un financiamiento justo de los bienes públicos, para toda la sociedad. Así que la conclusión es bastante clara. Toda esta metamorfosis, esta integración de tecnología y de instituciones no es un fin en sí mismo. Es el instrumento, es la palanca que tenemos para restaurar la confianza y reconstruir ese contrato fiscal entre la ciudadanía y el Estado. Y con esto cerramos. La pregunta que nos queda flotando en el aire es si esta compleja alquimia digital, esta capacidad de transformar datos en inteligencia, será la clave no solo para tener un Estado más solvente, sino para forjar un contrato fiscal que sea más justo y una prosperidad que, de verdad, sea compartida por todos. Capas geológicas en la arquitectura de la estatidad. Del corsé burocrático a la gestión de la data. El fisco es interfaz, un soporte técnico y neutral para la cohesión social y el valor público digital.